Muy bien, ahora sí, estamos empezando de nuevo. Y ahora sí ya lo estoy grabando para que lo pueda, yo lo voy a subir al canal de YouTube y ustedes van a poder ahí trabajarlo. Ah, Muy ok. bien, Sí, listo, perfecto. perfecto. Ya hablamos qué es la computación, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué cosa es la computación? Es la acción, ¿no? Acción de De computar. computar, ¿verdad? Acción de computar. Muy bien. Acción de computar. Vamos ahora a ver lo que vamos a ver rápidamente hoy día. Espero que nos dé el tiempo y ojalá que lo podamos terminar para repasarlo. Esto lo voy a grabar y lo van a poder volver a ver. Dice, historia, primera computadora, precedentes, partes de la computadora, la computación, el concepto de la computación, tipos de computadora, hardware externo, hardware interno. A ver, están ahí sufriendo sus compañeras que no pueden entrar. Ajá, ya le estoy explicando que la PC es numérica. Ya, ahorita entra. Ya, luego la informática, concepto, definición, software, sistemas, aplicativos, programas, archivos, carpetas y medidas. Todo eso vamos a tratar de ver hoy día, ¿no? Para repasarlo. La idea es que nosotros lo podamos saber, se nos quede en la mente, ¿ya? Muy bien, vamos ahí. Historia de la computadora, del por qué se creó y cuándo se creó. Yo expliqué, y lo vuelvo a hacer para quienes tal vez no recuerden o los que no han estado, es, la computadora se creó por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es resolver enigmas, códigos militares, y esa fue su necesidad. ¿Ok? Estamos hablando de un evento importantísimo en la historia humana que fue la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban ganando la batalla, estaban ganando la guerra, estaban ganando los combates y los aliados estaban desesperados. Entonces, convocaron a muchos criptólogos. Los criptólogos son aquellas personas que se encargan de resolver códigos y no podían resolverlo, Vamos a ver la historia. Esta fue la primera computadora. Ya, listo, entró Lucero. Esta fue la primera computadora. La computadora se llamaba Boom US. La Boom US o la Boom Machine, como le llamaban. Es una máquina creada por Alan Turing. Alan Turing creó esta máquina en 1940 para descifrar el código Enigma. ¿Ok? ¿Qué es Enigma? Enigma era una máquina mecánica que creaba códigos de guerra tan complejos que no pudieron hasta más o menos ya entrada la Segunda Guerra Mundial, a la mitad más o menos, no podían resolverlo. Había pasado casi 2 años y no podían resolverlo. Era enorme. Medía 2.25 metros de alto y 3 metros de largo y 1,20 metros de ancho. Era una máquina gigantesca, ¿ok? Y solamente este era el CPU. Esta máquina que ven acá es el CPU. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? Cualquier duda me la hacen llegar, ¿ah? ¿Sí? Muy bien. Ok. Esta es la famosa máquina Enigma. Fue creada en 1920. Y fue una máquina que durante más de casi 30 años, casi más de 30 años, fue una máquina que fue invencible. Los aliados no podían contra ella. Vean, hay una película que se las recomiendo, se llama Código Enigma, es una muy buena película, y justo habla de esto que les estoy contando.
Es una muy interesante. Esta máquina mecánica, pequeña, del tamaño de una máquina de escribir, fue el dolor de cabeza de los aliados. Entonces, ya sabemos por qué se creó la computadora. O sea, cuál fue la razón de cifrar códigos. Y la palabra computadora, como yo se los explicaba, viene de dos partes. La raíz, que es computare, que significa calcular, y el sufijo que significa dora, artefacto que. Dora significa artefacto que. Entonces, computa, dora, es artefacto que calcula. Así es simple. Muy bien. Cuando nació la primera computadora, se crearon dos elementos importantes en la primera computadora. El hardware y el software. Hardware, hard, duro, ware, elemento o parte, ¿no? Soft, suave, ware, elemento, parte, ¿no? Entonces, se creó bajo estos principios. ¿Por qué se le puso hard y por qué se les puso soft? Eso lo vamos a ver en las diapositivas de adelante, pero le dejo con la pregunta para los que no se acuerdan. Los que se acuerdan en buena hora. Ahora vamos a ver ya un poquito más de por qué la ciencia que estudia la computadora tiene dos nombres. Se llama la carrera que estudian ustedes, o sea, la carrera que estudian las personas que van a trabajar con la computadora, se llama computación e informática. ¿Y por qué se llama computación informática? Porque la primera es la computación, que es la parte que está vinculada al hardware. Y la informática, por deducción, será la parte que está vinculada a la parte software. A la parte software. Lo vamos a ver con más detenimiento. Cuando hablamos de computación, se nos vienen dos ideas a la cabeza. Básicamente dos ideas a la cabeza. Por un lado, está esta ciencia, esta carrera tecnológica que estudia la computadora como una herramienta para manejar de mejor manera la información y los datos y hacerlo más rápido. ¿Ok? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Me siguen? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna pregunta? No. ¿Nada? No, profesor, todavía no. ¿Todo bien? Sí. Ya, muy bien. Observen que acá hay dos palabritas que me interesa mucho conversarlo ahorita para que lo entiendan. Datos e información. Datos e información. ¿Qué cosa es datos? ¿Qué cosa es datos? Lo que uno ingresa para procesar una información. Lo que uno ingresa para procesar una información. ¿Qué dice Lucero? ¿Estará bien? Malan Canchu. Malan. Joaquín. ¿Qué es un dato y qué es la información? ¿Ah? ¿Malan? A ver. Por favor, observen. Están viendo que he abierto uno en blanco, ¿no? Sí. Observen, ¿ya? Observen. Ya.
¿Cuál es el dato acá? ¿Cuál es el dato de esto que he hecho acá en la... Aquí? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Pero no está el blanco, no está. ¿No está? No, no, no No. está el PDF. Ahora, Yo tengo una ¿Ahora sí? pantalla que dice computación. ¿ahora sí se ve? No, está la pantalla que dice concepto de computación, nada más. Ajá. Ah, ok. O Gracias sea, por lo que avisar. usted ha abierto el nuevo, no hay. Abrió y se cerró. Ok. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, sí. 2 Dígame, más 2 igual. ajá, dígame, ¿se ve ahí? Sí, ahora sí. 2 más Ya. 2 igual 4. ¿Ven una crucecita roja? Una cruz roja, ¿no? ¿No la ven? ¿Dónde? ¿No la ven? No. No, yo veo 2 más 2 igual 4. O sea, yo Ya. veo los datos que ha puesto ahí y hay una igualdad. Ya la vi. No es. Ya, ¿Será no porque importa. es ¿Será porque nunca la puso? O algo así. No, espérate. Ya. Eh, Ahora sí. eh, Ahora dígame, ¿ven que lo he agrandado? sí, Sí. Ya. ¿Ven una crucecita roja? sí, el Ahora sí. cursor. Ya. Sí. ¿Es su puntero? Ajá. Un puntero, sí, un Ok. puntero. Un puntero rojo que se mueve, ¿sí o no? Ok. Sí, Sí. cicatriz. Ok. Ya. ¿Qué Ahora es sería una este flecha. 2? Dato. Un número. Ya, un número, pero alguien dijo otra palabra. Dato. La suma. Bueno, es como cuando Ah. haces una dato, operación, respuesta. Ya. Quito Esto, un dato. Dato. estos son datos. ¿Ya? ¿Sí? Ok. ¿Qué es esto? Resultado. Ya, pero ¿cómo lo vamos a conocer? Información. Muy bien, Información. muy bien. Información. Información. Lo que tenemos acá, todo esto, se le conoce como, Datos. no, No, Y el otro. es el proceso, ¿no? así. La computadora funciona bajo lo mismo concepto. Tú necesitas datos y la computadora te va a arrojar información. ¿Qué ha ocurrido? Un proceso. Hasta ahí, ¿me están entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí o hay alguna duda? ¿No? No, profesor. Ya, ok. Espero. Ya, En el examen quiero ver. así es. Bueno, Ahí me voy a burlar de ese profe. ahí No, vengarlo. nos vamos a ver las caras. Muy bien. Ok. Entonces, cuando yo hablo de datos e información, estoy hablando de los elementos básicos para trabajar en la computadora. ¿Sí? Esos son los insumos. Necesitamos datos e información. El ser humano trabaja bajo el mismo concepto. Nosotros, ¿cómo adquirimos los datos? Los seres humanos. Ojo, los seres humanos. A ver. Estudiando. ¿Escribiendo? Estudiando. Estudiando. Profe, Solamente estudiando. ¿Ah? No, viendo, Profe, estudiando. ¿es el insumo o el insumo? Ya, pero por eso, pues. ¿Cómo nosotros adquirimos los datos?
Los seres humanos, ¿ah? No la máquina. Por toda la información que leemos. Pero si la información es el resultado, A ver, por ejemplo, está bien dicho que nosotros vamos a recibir datos para llegar a tener una información de casa y meses con usted. ya, pero por eso, nosotros como personas, como seres humanos, ¿cómo adquirimos los datos? Aprendiendo. ¿Estudiando nada más? Con No, experiencia. en cada paso que damos, en todo momento estamos viendo, hay datos. Por ahí va, muy bien, por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va, casi, 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 casi. Experiencia. Ya, paren de sufrir, escuchen. Gracias. Nosotros como seres humanos, los datos los recibimos a través primero de los sentidos. Los algoritmos. No, los sentidos. Los sentidos captan los datos del entorno. Es decir, si hace sol, por favor apaguen su micro, si hay sol, si hace calor, si hace frío, si hace frío, si hace frío, si hace si hace calor, si hace frío, si está salado, si está dulce. Todos esos son datos. Nosotros en nuestra cabeza lo procesamos y sale el resultado del proceso, es una información. Un ejemplo bien sencillo: sientes tu cuerpo frío, está lloviendo, ves que hay una neblina, entonces tú dices, qué fuerte está el invierno o qué frío hace. Cuando tú dices eso, estás dando una información. Cuando tú dices, qué caliente que está, estás dando una información. Y si tú lo analizas, son una serie de datos. Pero el ser humano va más allá de la información. El ser humano llega al conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es una serie de informaciones que se condensa en una sola. Ejemplo, la mejor época para sembrar, es entrando la primavera o un poco antes de la primavera. ¿Te das cuenta? Ese es un conocimiento. Está yendo más allá de la información, ¿ah? O sea, está yendo más allá de la información. Pero el ser humano no se queda ahí. Pasa a uno más, que se llama saber. El saber, o la sabiduría, es un conjunto de conocimientos que por la experiencia y por la práctica los haces tuyo. ¿Sí? Por eso, durante por lo menos, yo creo, muchísimo tiempo, no va a existir una máquina que pueda producir saberes. Sí podrá haber una máquina que produzca hasta conocimiento, sí, pero saberes lo dudo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Muy bien. Ese es en cuanto a la computación.
Recuerden que también la computación es el conjunto de esos conocimientos científicos que los aplicamos para mejorar, para que nos permiten un tratamiento automático de la información por medio de las computadoras más efectivo. Es decir, logramos mejorar toda la parte física de la computadora para que los procesos sean más rápidos. Es como cuando nosotros, igualito, estamos en inicial, terminamos inicial, pasamos a primaria, terminamos primaria y pasamos a secundaria. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Ya. Sí. La computadora también es igual. Va a llegar un momento en que tu computadora va a necesitar un elemento para ser más eficaz. Una memoria RAM, un disco duro, una tarjeta de video. Va a necesitar. ¿Por qué? Porque los programas, que eso lo voy a hablar ahora, aumentan su capacidad y la exigencia de la máquina. Es igual, tú va a llegar, termina inicial y ya lo que te enseñan en inicial no es suficiente para ti, es muy básico. Tienes que pasar a primaria. Terminas todo primaria. Esos conocimientos ya van a ser muy básicos, muy elementales para ti. Necesitas secundaria. Terminas la secundaria y vas a darte cuenta que falta algo, falta un crecimiento. Te vas a superior, que puede ser técnico profesional, técnico, o si no, superior en el caso de universitario. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Igual que nosotros. Hablamos de las partes. Cuando hablamos de partes de la computadora, ya estamos entrando al tema de hardware. ¿Sí? ¿Qué es el hardware? A ver. ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el hardware? Ahí está. Ahí está el texto. ¿Qué? Ajá. ¿La parte física será? Sí. Ya, muy bien. Pero ojo, mira, acá justo quiero detenerme acá. Dice, Tangible. tangible. Física. Dice, componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos Y y mecánicos. mecánicos. A ver, ¿cuándo se dice que un componente es eléctrico? Cuando se dice que necesita un electricidad. componente es- Cuando necesita electricidad. Muy bien, cuando necesita de electricidad. Claro. ¿Y cuándo se dice que un componente es electrónico? Porque se desarrolla a través Cuando usa del... electricidad, Así es. Ya. Se dice que es electrónico porque sus componentes Requieren electricidad. requieren de electricidad. Claro. ¿Ok? Así Ya. es. ¿Cuándo se dice que es electromecánico? Que requieren no solamente electricidad, sino también de que tú tienes que hacerlo mecánicamente, por ser electromecánico, ¿no? En este caso sería ¿cómo se llama esto? El tablero para poder digitar, ¿no? Eso sería Excelente. electromecánico, ¿no? Se dice que es electromecánico porque utiliza componentes que usan electricidad, pero también hay parte que necesita la acción del ser humano. Básicamente hay dos que utilizamos a diario. Mouse. Teclado y mouse. Porque si han visto el mouse, les enseño, si han visto el mouse, tiene dos botones. ¿Sí? Así es. Y una Sí. ruedita. Y si el han botón visto derecho y el botón izquierdo. claro, y si han visto el teclado, como su nombre lo dice, son teclas.
y necesitas apretar. ¿Sí? Ujú. Por eso se dice electromecánicos. Y aparte también dice mecánicos. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre lo electromecánico y lo mecánico? Que solamente es mecánico. Se utiliza la parte humana nomás, pero ¿cómo? No sé en dónde. La parte manual, la parte manual. La parte normal. Muy bien. Manual. La parte manual. ¿Sabes dónde están? Sí, ¿Dónde? los botones de Para la prender y pantalla. apagar, pero si no, no se prende y se apaga, El ¿no? botón No, de no, pero encendido. igualito sí utiliza electricidad. Sí, ¿no? Claro. Ya. ¿Dónde estarán? ¿Sabes dónde enchufar, ¿no? están? Al enchufar, Acá, puede acá. ser. Mira. Acá. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Ah, Dentro, el case, dentro, el case, dentro El del case. case, dentro del case, hay gavetas. Ujú. Las claro, gavetas, llevar la memoria. claro, las gavetas, la parte del armazón Ya. es mecánica. Claro, la arma uno, pero ¿no? Exacto, la arma 1. Yo ve esto, Claro, pues eso, Claro, exactamente. acabo de desarmar mi máquina. Ya ves, la gaveta es mecánico. La claro. gaveta es mecánico. La gaveta es mecánica. O sea, todo lo que es el case. Claro, Sus cables, gabinetes, cajas, periféricos, todo tipo, cualquier cosa, cualquier elemento físico involucrado es hardware. ¿Sí? Así es. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Clarísimo como el agua. de Waiko. Así como hay tipos de hardware, que lo vamos a ver ahora, también hay tipos de computadora. Ujú. Yo ya lo había mencionado, pero lo menciono de nuevo para que ustedes lo entiendan con más claridad. El primer tipo de computadora es la que casi todo el mundo tiene. Se llama PC. PC. La famosa personal computer o computadora personal. Es la que todo el mundo utiliza. Ahí está. Es la que todo el mundo utiliza, ¿no? El case, tu monitor, tu teclado y tu mouse. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, claro. Esta es la normal. También le llaman computadora de escritorio. ¿Ya? También le llaman computadora de escritorio. ¿Por qué le llaman computadora de escritorio? Porque necesita estar en un escritorio para poder trabajar. O sea, en algo físico, ¿no? Algo que lo soporte. ¿Sí? Luego tenemos las portátiles. La laptop. La netbook. Ordenador. Claro. No. Espérate. Tranquilo. Las computadoras portátiles son un tipo de ordenador. Portátil. O sea, es movible. Está hecho para llevar. Tú no vas a ir a la calle con tu PC, con tu case en el hombro, pues, ¿no? No vas a estar yendo, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? No vas a cargar el case ahí en el Metropolitano, ¿no? Tú vas a la calle con tu Y este loco. laptop, porque es chiquitita, delgadita, ¿no? No pesa mucho y la puedes llevar en una mochila o en un maletín. La netbook y la notebook, que son dos variantes, la netbook ya está en extinción, la notebook también está en extinción, porque la laptop la superó, pues, ¿no? Y la gente ya no, ¿para qué voy a tener una netbook o una notebook si la laptop hace mejores cosas, ¿no? Y casi cuesta lo mismo. ¿Sí? Luego tenemos el servidor, que es otro tipo de PC, otro tipo totalmente distinto.
son enormes, son enormes. Son, digámoslo así, computadoras de computadoras. Es decir, es una computadora gigante, fuerte, poderosa, en la cual se puede conectar varias computadoras al mismo tiempo. ¿Sí? Es el servidor. El famoso servidor. Claro. ¿Sí? El PDA, también llamado, en este caso, computadora de bolsillo, ya no se utiliza, casi nadie lo utiliza. Solamente lo he visto todavía usándolo algunos vendedores de estos vendedores de Coca-Cola, de Linde, y estos que van así a hacer pedidos. Pero esas PDA ya han sido reemplazadas por esto. Esto lo ha reemplazado. Esto lo ha Sí. reemplazado. El smartphone hace lo mismo que un PDA, pero mejor. Y te sirve para varias cosas a la vez. Llamar, trabajar, hacer videollamadas, ¿no? Hacer búsqueda, ver videos, películas, etcétera, etcétera. Entonces se hace más práctico, ¿no? Habíamos hablado de que el hardware es la parte física. Hard significa duro y ware material. Término referido a la parte tangible y física como las partes de la computadora. Pero se llamó con ese nombre hard, duro, pesado, justamente porque la primera computadora, la Boom Machine, la US Bomb, estuvo hecha de hierro. Era un material tan pesado que la Boom Machine pesaba más de 1 tonelada. Mucho más de 1 tonelada. Entonces era pesadísima. Hay dos elementos dentro del hardware, o dos partes también. El externo y el interno. Vamos a hablar del externo. Son todos los componentes periféricos del CPU. Todos los elementos periféricos. Por eso se le dice periféricos. ¿Se acuerdan lo que es la periferia? Los costados. Claro, Lo perimétrico, peri, lo exterior. peri, externo, alrededor, férico, esfera, alrededor de la esfera. O sea, periférico quiere decir alrededor de la esfera. En buen cristiano, a los alrededores. Y si tú ves el case, alrededor del case está mouse, teclado, monitor, cámara, impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Sí? Listo. Existen, lo que dijo Joaquín, existen 4 tipos de periféricos. Entrada, salida, los mixtos y los de almacenamiento. Muy bien. Periférico de entrada se le llama entrada porque permite el ingreso al CPU, el ingreso de datos e información también, de alguna fuente externa o por parte del usuario que ingresa datos o información. También son los dispositivos de entrada que prevén el medio fundamental para transferir hacia la computadora, más propiamente al procesador, información desde alguna fuente que sea local o remota. Tenemos teclado, mouse, escáner, micrófono, cámara digital y el video player. ¿Qué es el video player? La lectora, lo que ustedes llaman grabador, que no debería llamarse grabador, es lectora. Ojo, sí, pues,
hay los que son lectora y los que son grabador. Pero ahora en la actualidad ya no hay esa diferencia. Ahora todos hacen lo mismo. Leen y graban. Antes sí, solo grabadora o solo lectora. Ahora no, hay los dos. Salida. Hardware o periféricos de salida. No, pues si no está en YouTube. Son aquellos que permiten emitir o dar salida de la información resultante de las operaciones realizadas por el CPU. ¿Ya? Acá me quiero detener y quiero esta parte, por favor, recalcarla. Esta parte es importantísima. La información. Los dispositivos de salida aportan el medio fundamental para exteriorizar y comunicar la información, los datos procesados, ya sean al usuario o bien a otra fuente externa, ¿no? Local o remota. ¿Sí? Local o remota. En este caso, los periféricos, ¿no? Los periféricos de salida vendrían a ser el más usado, monitor, la impresora, la filmadora, que algunas empresas lo tienen. Acá faltaría el proyector, faltaría el proyector acá, que también es de salida. Faltarían lo que es los parlantes o los audífonos. ¿Sí? Faltarían eso. Pero son periféricos de salida. Los mixtos son los que hacen las dos funciones, ¿no? Hacen entrada y salida. Está la grabadora de CD, la grabadora de DVD, el puerto USB, la disquetera que en paz descanse, entre otros. También está la lectora de memorias, ¿no? Ahí falta la grabadora de Blu-ray, ¿no? La grabadora de Blu-ray que ahora ya es la que se utiliza. Se va a cortar, les mando un enlace de nuevo, ¿ya?